Lo que viviste en la infancia no se quedó en el pasado. Sigue contigo, moldeando tu vida sin que lo sepas. Cada decisión que tomas, cada relación que construyes, cada miedo que sientes, puede estar ligado a algo que ocurrió hace años, cuando eras solo un niño, demasiado indefenso para entender lo que pasaba a su alrededor. Imagina por un momento que llevas una mochila invisible en tu espalda. En ella, sin darte cuenta, cargas todo lo que viviste en tu infancia. Las palabras de tus padres, su amor o su indiferencia, sus gestos, su aprobación o su rechazo. Algunos crecieron con una mochila ligera, llena de seguridad y confianza. Otros, sin saberlo, han estado caminando toda su vida con un peso insoportable, con heridas que aún duelen, aunque el tiempo haya pasado. Tal vez creciste sintiendo que no eras lo suficientemente bueno. Quizás intentabas todo para que tus padres te vieran, pero no era suficiente. O tal vez viviste en un ambiente donde el amor se daba con condiciones, donde tenías que hacer algo para merecer afecto, donde ser tú mismo no bastaba. Si esto resuena contigo, es posible que dentro de ti aún viva ese niño herido que aprendió a callar su dolor para encajar, que tuvo que adaptarse a las expectativas de otros a costa de su propia autenticidad. Las heridas emocionales de la infancia no desaparecen simplemente porque crecimos. Jung decía que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. Esto significa que todo aquello que no entendimos de nuestra niñez, todo lo que reprimimos, sigue presente en nosotros, manifestándose en nuestra adultez de formas que a veces no podemos reconocer. Quizás te has preguntado por qué te cuesta confiar en las personas, por qué te sientes insuficiente incluso cuando los demás te valoran, por qué sigues cayendo en relaciones que te lastiman. Y la respuesta puede estar en tu infancia. Porque cuando somos niños, absorbemos todo como esponjas. No cuestionamos, no analizamos, solo sentimos y aprendemos. Si creciste en un entorno donde tus emociones no eran validadas, es posible que hoy te cueste expresar lo que sientes. Si recibiste amor solo cuando te comportabas de cierta manera, es posible que en la adultez busques validación constante. Pero hay algo que debes saber. Tu historia no te define, pero sí te moldea. Y aunque no puedas cambiar el pasado, sí puedes comprenderlo, hacer consciente lo que antes estaba oculto y, sobre todo, sanar. En este video vamos a desglosar cómo las acciones de nuestros padres dejaron heridas en nosotros, cómo éstas afectan nuestra vida actual y, lo más importante, cómo empezar a sanar. No se trata de culpar a nadie, sino de entender cómo estas experiencias han impactado nuestra psique y cómo podemos liberarnos de ellas. Acompáñame en este viaje hacia lo más profundo de tu historia personal. Vamos a explorar juntos qué es lo que realmente ocurrió en tu infancia y cómo reconocer esas marcas invisibles que aún hoy influyen en tu vida. Pero antes de sumergirnos en el proceso de sanación, primero debemos comprender cómo nuestra infancia define quiénes somos. Desde el momento en que nacemos, nuestra mente es como un lienzo en blanco. Todo lo que experimentamos en la infancia queda registrado en nosotros, no solo como recuerdos, sino como programas invisibles que influirán en cada aspecto de nuestra vida adulta. Carl Jung afirmaba que lo que no procesamos en la niñez no desaparece, sino que se oculta en las profundidades de nuestro inconsciente, convirtiéndose en parte de nuestra sombra. Piensa en un niño que crece en un hogar donde expresar emociones está mal visto. Cada vez que llora, le dicen que es débil. Cada vez que muestra miedo, lo ridiculizan. ¿Qué crees que sucede? Ese niño aprende que mostrar lo que siente es peligroso. Aprende a reprimir sus emociones, a tragarse el llanto, a fingir que todo está bien. Pero lo que se reprime no desaparece, solo se esconde. Años después, ese niño ahora convertido en adulto
Puede sentir una inexplicable ansiedad, un vacío emocional que no sabe cómo llenar. Quizás no entiende por qué le cuesta tanto abrirse con los demás o por qué tiene dificultades para conectar con sus propias emociones. La respuesta está en su infancia. Nuestro inconsciente es un archivo de todo lo que vivimos, especialmente en nuestros primeros años. Los recuerdos, las emociones no expresadas, los miedos y las creencias adquiridas quedan ahí, operando en segundo plano, condicionando la forma en que pensamos, sentimos y actuamos sin que nos demos cuenta. Si de niño experimentaste rechazo, puedes llegar a ser un adulto que teme el abandono. Si creciste en un ambiente donde el amor dependía de tu rendimiento, es probable que hoy sientas que solo vales por lo que logras. Jung hablaba del concepto del niño interior para describir esa parte de nuestra psique que sigue viva dentro de nosotros. Es la parte más vulnerable, la que siente miedo, la que anhela amor y protección. Aunque el cuerpo crezca, el niño interior nunca desaparece. Si fue herido, seguirá buscando sanar, muchas veces de maneras inconscientes, repitiendo patrones en relaciones, buscando validación o evitando la cercanía emocional por miedo a ser lastimado. Piensa en alguien que nunca recibió afecto en la infancia. Puede que, de adulto, tenga dificultades para expresar amor. Tal vez se sienta incómodo con la cercanía emocional o, por el contrario, se aferre desesperadamente a las personas, temiendo ser abandonado. Lo que vivimos de niños sigue moldeando nuestras decisiones mucho después de haber crecido. Comprender esto es el primer paso para la sanación. No se trata de culpar a nuestros padres, sino de darnos cuenta de que sus acciones dejaron huellas en nosotros y que esas huellas aún pueden estar influyendo en nuestra vida. Pero, si lo hacemos consciente, podemos empezar a cambiarlo. Para entender mejor cómo nuestros padres influyeron en nuestra infancia y qué errores cometieron sin darse cuenta, en la siguiente parte analizaremos las principales acciones que crean heridas emocionales en los niños y cómo éstas se manifiestan en la adultez. Cuando somos niños, nuestros padres son nuestros primeros espejos. A través de ellos, aprendemos lo que significa el amor, el valor personal y la forma en que debemos relacionarnos con el mundo. Pero lo que muchas veces no comprendemos es que nuestros padres también fueron niños heridos, y sin darse cuenta, pueden haber proyectado en nosotros sus propios miedos, inseguridades y creencias limitantes. Hay ciertos errores comunes que muchos padres cometen sin mala intención, pero que dejan heridas profundas en sus hijos, heridas que, si no se hacen conscientes, pueden seguir doliendo en la adultez. Veamos 4 de estos errores y cómo nos afectan. 1. No validar las emociones. Desde pequeños, muchos aprendimos que expresar lo que sentimos no siempre era seguro. Frases como "no llores, no seas dramático" o "no es para tanto" nos enseñaron a creer que nuestras emociones eran un problema. Con el tiempo, aprendimos a reprimir el llanto, a esconder la tristeza y a fingir que nada nos afectaba. Pero la emoción reprimida no desaparece, solo se esconde en el inconsciente. Carl Jung hablaba de cómo las emociones negadas se convierten en parte de nuestra sombra, manifestándose luego en la adultez como ansiedad, depresión o explosiones de ira sin explicación. Piensa en alguien que nunca recibió validación emocional. Tal vez hoy le cuesta identificar lo que siente o expresar sus necesidades en una relación. O tal vez, sin darse cuenta, minimiza el dolor de los demás de la misma forma en que sus emociones fueron minimizadas en la infancia. 2. Amor condicional. Si te portas bien, te quiero. Si sacas buenas notas, estoy orgulloso de ti. Si eres obediente, te premio. El amor condicionado es uno de los errores más destructivos que pueden cometer los padres. Cuando un niño crece sintiendo que su valor depende de su comportamiento o sus logros, aprende que para ser amado debe cumplir con ciertas expectativas. Y lo peor es que este patrón se mantiene en la adultez.
Muchos adultos que buscan validación constante, que sienten que nunca son suficientes o que tienen miedo de decepcionar a los demás, en realidad están repitiendo lo que aprendieron de niños. Crecieron creyendo que el amor no es algo que se da incondicionalmente, sino algo que se gana con esfuerzo. Piensa en alguien que no puede decir no por miedo a que los demás dejen de quererlo, o en aquellos que se exigen demasiado, buscando ser perfectos para recibir reconocimiento. Todo esto puede ser el eco de una infancia donde el amor solo se recibía bajo ciertas condiciones. 3. Crear miedo en lugar de confianza. Algunos padres piensan que la mejor manera de educar es a través del miedo. Gritos, amenazas y castigos extremos pueden hacer que un niño obedezca, pero a costa de su autoestima y confianza. Un niño que crece en un ambiente de miedo no aprende disciplina, aprende sumisión. No desarrolla seguridad en sí mismo, sino una profunda sensación de indefensión. Y esto se refleja en la adultez. Las personas que crecieron en hogares autoritarios pueden convertirse en adultos inseguros, con miedo a tomar decisiones, siempre esperando la aprobación de alguien más. O, en el otro extremo, pueden volverse excesivamente rebeldes, desafiando toda autoridad porque nunca aprendieron un equilibrio sano entre el respeto y la autonomía. El miedo no educa, solo crea heridas, y la confianza rota en la infancia es difícil de recuperar en la adultez. 4. Proyectar sus propios traumas en sus hijos. Muchos padres arrastran heridas de su propia infancia y sin darse cuenta las transmiten a sus hijos. Frases como «yo sufrí más que tú, no te quejes» o «cuando yo era niño las cosas eran peores» invalidan la experiencia emocional del niño, haciéndole sentir que su dolor no es legítimo. Esto genera adultos que minimizan su propio sufrimiento, que creen que siempre hay alguien que la pasa peor, por lo que no tienen derecho a sentirse mal. También puede hacer que repitan los mismos patrones con sus propios hijos, perpetuando el ciclo de trauma. Cuando un padre no ha sanado sus propias heridas, las proyecta en sus hijos. Tal vez un padre que creció sintiéndose poco valioso cría a un hijo con las mismas inseguridades, o una madre que sufrió rechazo en su infancia cría a una hija enseñándole a temer el abandono. Las palabras y actitudes de nuestros padres nos marcaron más de lo que creemos. Pero lo más importante es entender que, aunque no podamos cambiar el pasado, sí podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con él. En la siguiente parte, exploraremos cómo estas heridas de la infancia no solo nos afectan en lo emocional, sino que moldean la forma en que construimos nuestras relaciones en la adultez. Las heridas de la infancia no se quedan en el pasado. Aunque pensemos que ya las superamos o que no fue para tanto, la verdad es que siguen vivas dentro de nosotros, moldeando nuestra forma de ser, de pensar y de relacionarnos con los demás. Carl Jung afirmaba que lo que no se hace consciente se vive como destino, y esto es especialmente cierto cuando hablamos de las heridas emocionales que arrastramos desde la niñez. Tal vez nunca te has preguntado por qué reaccionas de cierta manera en ciertas situaciones. ¿Por qué te cuesta confiar en los demás? ¿O por qué, sin quererlo, terminas repitiendo los mismos patrones en tus relaciones? La respuesta, muchas veces, está en la infancia. Imagina a una persona que creció con padres críticos, que constantemente le decían que todo lo que hacía estaba mal, que no era lo suficientemente bueno. Ese niño aprendió a verse a sí mismo con los mismos ojos con los que lo veían sus padres, con exigencia, con dureza, con la sensación de que nunca es suficiente. Con los años, este niño se convierte en adulto, pero en su interior sigue escuchando la misma voz que lo critica, que le dice que no es lo bastante bueno. Así nace el autosabotaje. Tal vez esa persona evita asumir riesgos, se paraliza cuando está a punto de lograr algo importante o incluso arruina oportunidades sin saber por qué. En el fondo,
Hay una parte de su inconsciente que cree que no merece el éxito ni la felicidad. Este es solo un ejemplo de cómo las heridas de la infancia se manifiestan en la vida adulta. Pero hay muchas formas en las que esto sucede, especialmente en nuestras relaciones. Una de las maneras más comunes en las que las heridas de la infancia se hacen evidentes es en nuestras relaciones de pareja. Si de niño aprendiste que el amor era inestable o que las personas que debían cuidarte te hacían daño, es probable que, de adulto, elijas parejas que refuercen ese mismo dolor. Esto ocurre porque el inconsciente busca lo familiar, incluso si es doloroso. Por ejemplo, alguien que creció con un padre o una madre emocionalmente inaccesible puede terminar sintiéndose atraído por personas frías, distantes o que no muestran interés. No es algo racional, es un patrón inconsciente. La mente busca repetir la misma dinámica una y otra vez, con la esperanza de cambiar el desenlace, pero sin darnos cuenta solo estamos reviviendo la misma herida. Otra manifestación común es el miedo al abandono. Un niño que vivió la ausencia de uno de sus padres o que sintió que el amor podía ser retirado en cualquier momento puede convertirse en un adulto con una necesidad desesperada de afecto. Tal vez teme estar solo, se aferra demasiado a sus relaciones o incluso soporta malos tratos con tal de no ser abandonado. Pero también está el otro extremo, la autosuficiencia extrema. Aquellos que aprendieron en la infancia que no podían depender de nadie, que tenían que resolverlo todos solos, pueden convertirse en adultos que se niegan a pedir ayuda o a mostrar vulnerabilidad. Son los que siempre parecen fuertes, los que dicen que no necesitan a nadie, pero en el fondo su independencia es solo una coraza para protegerse del miedo a ser heridos. Carl Jung explicaba esto a través del concepto de la sombra. Todo lo que negamos de nosotros mismos, todo lo que no queremos ver o aceptar, lo terminamos proyectando en los demás. Si creciste en un hogar donde el amor se sentía como algo peligroso, es posible que de adulto rechaces el amor o que lo veas con desconfianza. Si aprendiste que expresar emociones era un signo de debilidad, tal vez termines atrayendo a personas que expresan sus sentimientos de manera extrema, porque están reflejando aquello que tú has reprimido. Lo más impactante de todo esto es que la mayoría de las personas no son conscientes de estos patrones. Simplemente piensan que así son las cosas, o que tienen mala suerte en el amor o en la vida. Pero en realidad están atrapados en ciclos inconscientes que se repiten una y otra vez. Comprender esto es el primer paso para liberarse. No podemos cambiar lo que nos pasó en la infancia, pero sí podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con esas heridas. Y para ello es fundamental conectar con nuestro niño interior, reconocer su dolor y darle lo que nunca recibió. En la siguiente parte, exploraremos cómo podemos empezar a sanar desde la raíz, conectándonos con esa parte vulnerable de nuestra psique y dándole el amor y la seguridad que tal vez nunca tuvo. Dentro de cada uno de nosotros existe una parte que nunca creció del todo. Es esa parte vulnerable, espontánea y emocional que alguna vez fuimos cuando éramos niños. Carl Jung llamaba a esta parte el niño interior, un aspecto profundo de nuestra psique que almacena todas nuestras experiencias infantiles, tanto las felices como las dolorosas, y aunque muchos crean que la infancia quedó atrás, la realidad es que ese niño sigue vivo dentro de nosotros, influyendo en cómo nos sentimos, en cómo nos relacionamos y en las decisiones que tomamos todos los días. Desde que nacemos, experimentamos el mundo con total apertura. Somos receptivos, sentimos sin filtros y buscamos amor, seguridad y aceptación. Si recibimos estas cosas, nuestro niño interior se siente protegido y libre para expresarse. Pero si, en cambio, fuimos ignorados, rechazados o lastimados, aprendemos que hay partes de nosotros que no son bienvenidas. Entonces, para sobrevivir,
Empezamos a desconectarnos de esas partes, reprimiéndolas en lo más profundo de nuestro inconsciente. Un niño que fue constantemente criticado aprende a silenciar su voz interna. Un niño que sintió que nunca fue suficiente se convierte en un adulto que se exige demasiado. Un niño que fue ignorado crece sintiéndose invisible y, sin darse cuenta, sigue evitando ser visto en la adultez. La desconexión con nuestro niño interior ocurre porque en algún punto aprendimos que expresar nuestras verdaderas emociones podía ser peligroso, que pedir amor nos hacía vulnerables o que no éramos dignos de ser cuidados. Imagina a un niño que creció en un hogar donde sus emociones no eran tomadas en cuenta. Tal vez intentaba hablar, pero nadie lo escuchaba. Tal vez quería jugar o expresarse, pero siempre le decían que estaba molestando. Ese niño aprende a volverse pequeño, a adaptarse, a no incomodar. Años después, como adulto, puede tener dificultades para ocupar su propio espacio, para hablar con confianza o para hacer valer sus necesidades. Quizás, en el fondo, siente que su presencia no es importante, que no tiene derecho a pedir lo que quiere o que su voz no merece ser escuchada. Este es el poder del niño interior. Sigue influyendo en nuestra vida incluso cuando creemos que lo hemos dejado atrás. Y si no somos conscientes de ello, podemos pasar toda nuestra existencia repitiendo patrones que en realidad provienen de heridas que nunca fueron sanadas. Pero hay algo que podemos hacer. Podemos reconectar con ese niño interior, escucharlo y darle lo que nunca tuvo. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar nuestra relación con él. Para hacerlo, te propongo un ejercicio. Cierra los ojos por un momento y visualízate cuando eras niño. Piensa en un recuerdo de tu infancia. Observa la expresión de ese niño, su postura, su mirada. Ahora pregúntate, ¿qué necesita ese niño? ¿Qué palabras de consuelo le harían bien? ¿Qué abrazo, qué validación, qué amor nunca recibió y que hoy, como adulto, sí puedes darle? Si te tomas un momento para hacer este ejercicio con sinceridad, notarás que dentro de ti hay una parte que sigue esperando amor, reconocimiento y seguridad. Y lo más hermoso es que hoy tú tienes el poder de dárselo. En la siguiente parte, exploraremos cómo sanar esas heridas de manera profunda, aplicando los principios de Jung para transformar el dolor en crecimiento. Las heridas emocionales que arrastramos de la infancia no desaparecen con el tiempo. No basta con ignorarlas o intentar olvidarlas. Siguen ahí, influyendo en nuestra manera de vivir, amar y tomar decisiones. Carl Jung decía, lo que no se hace consciente se vive como destino. Esto significa que si no enfrentamos nuestras heridas, terminamos repitiendo los mismos patrones una y otra vez, como si el pasado nos dominara en secreto. Pero hay una buena noticia. Podemos cambiar esta historia, podemos sanar. Y la sanación comienza con la conciencia, con la decisión de mirar dentro de nosotros y reconocer lo que hemos estado evitando. Jung llamó a este proceso individuación, el viaje de integrar todas las partes de nuestro ser, incluso aquellas que hemos rechazado o reprimido. Es un camino hacia la totalidad, donde dejamos de vivir desde la herida y comenzamos a vivir desde la conciencia. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo podemos dejar de ser prisioneros del pasado y comenzar a sanarlo? Aquí hay 3 pasos clave. 1. Reconocer la herida. El primer paso es darnos cuenta de que hay algo dentro de nosotros que aún duele. Tal vez es la sensación de no ser suficientes, el miedo al abandono, la dificultad para confiar o la tendencia a autosabotearnos. No podemos sanar lo que no reconocemos. Pregúntate, ¿qué patrones veo en mi vida que podrían estar conectados con mi infancia? Piensa en cómo reaccionas en ciertas situaciones. ¿Te sientes incómodo cuando alguien te muestra amor? ¿Buscas constantemente validación externa? ¿Te cuesta poner límites? Todas estas respuestas pueden ser pistas de una herida infantil que aún no ha sido sanada. 2.
Darle un significado. Las heridas de la infancia no solo duelen, también nos moldean. Si creciste en un ambiente donde te hicieron sentir que no eras lo suficientemente bueno, tal vez aprendiste a esforzarte más que los demás. Si sentiste que no podías confiar en nadie, tal vez desarrollaste una independencia extrema. Pero aquí está la clave. Podemos resignificar nuestra historia. En lugar de ver nuestras heridas solo como un peso, podemos verlas como oportunidades para crecer. El sufrimiento que vivimos en la infancia puede enseñarnos empatía, fortaleza y autoconocimiento si aprendemos a interpretarlo de otra manera. Pregúntate, ¿qué puedo aprender de lo que viví? ¿Cómo puedo transformar este dolor en crecimiento? 3. Aprender a reparentarse. Cuando éramos niños, dependíamos completamente de nuestros padres para recibir amor, validación y seguridad. Si no nos lo dieron, crecimos con un vacío. Pero ahora somos adultos, y aquí es donde entra el concepto de reparentarse. Convertirnos en la figura que necesitábamos cuando éramos pequeños. Esto significa aprender a hablarnos con amabilidad en lugar de criticarnos, aprender a poner límites donde antes nos costaba, y aprender a darnos el amor que una vez buscamos fuera. No podemos cambiar lo que nuestros padres hicieron o no hicieron, pero sí podemos cambiar la manera en que nos tratamos a nosotros mismos. Ejercicio práctico. Carta al niño interior. Un ejercicio poderoso para sanar es escribirle una carta a tu niño interior. Tómate un momento, cierra los ojos y visualiza a ese niño que una vez fuiste. Luego, escribe una carta desde tu yo adulto. Dile lo que necesitaba escuchar en ese momento. Dile que está a salvo, que es valioso, que merece amor sin condiciones. Dile que lo ves, que entiendes su dolor y que hoy estás aquí para cuidarlo. Este ejercicio puede despertar muchas emociones, y eso es parte del proceso. Es el primer paso para integrar tu historia y empezar a sanar desde dentro. Sanar las heridas de la infancia no es fácil, pero es el mayor acto de amor propio que podemos hacer. Y una vez que comenzamos este camino, algo cambia en nosotros. Dejamos de reaccionar desde la herida y empezamos a actuar desde la conciencia. En la siguiente parte exploraremos cómo romper los patrones negativos que estas heridas han creado en nuestra vida y cómo recuperar el control de nuestra historia. Desde niños absorbemos el mundo sin filtros. Lo que vemos, lo que sentimos y lo que nos dicen nuestros padres se convierte en la base de nuestra identidad. Pero lo que muchos no saben es que las heridas que sufrimos en la infancia no solo nos afectan emocionalmente, sino que también programan nuestra mente con patrones inconscientes que seguimos repitiendo en la adultez. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué siempre terminas en relaciones que no te hacen bien? ¿Por qué te cuesta confiar en los demás? ¿Por qué sientes que nunca eres suficiente, incluso cuando los demás te dicen lo contrario? Esto no es casualidad. Es la mente repitiendo lo que conoce, lo que le es familiar, aunque sea doloroso. Repetimos patrones de la infancia porque nuestro inconsciente busca resolver lo que quedó inconcluso. Si en la niñez no recibimos amor incondicional, podemos pasar la vida tratando de ganarnos el amor de los demás. Si crecimos en un hogar donde el cariño era escaso, es posible que, de adultos, busquemos a personas que nos hagan sentir lo mismo, porque es lo que aprendimos a identificar como normal. La mente no busca lo que es mejor para nosotros, busca lo que le resulta familiar. Pero lo que una vez fue una estrategia de supervivencia en la infancia, en la adultez, se convierte en una trampa. Y para salir de esta trampa, debemos hacer consciente lo que antes era inconsciente. Uno de los primeros pasos para romper estos patrones es cambiar la narrativa interna. Durante años, nos hemos contado una historia sobre nosotros mismos basada en lo que vivimos de niños. Tal vez creciste creyendo que no eras lo suficientemente bueno,
que no merecías amor si no lo ganabas, que siempre debías complacer a los demás para ser aceptado. Pero esas son solo creencias, no verdades absolutas. Imagínate a alguien que creció en un hogar frío, donde el afecto era escaso y donde nunca se sintió realmente visto. Esta persona puede haber desarrollado la creencia de que el amor es distante, que las relaciones siempre implican dolor, que nunca puede contar con nadie, pero con el tiempo, si decide trabajar en su sanación, puede aprender a crear relaciones seguras y amorosas. Puede elegir rodearse de personas que lo valoren y puede aprender que el amor no tiene por qué ser inestable o doloroso. Puede reescribir su historia. Ninguno de nosotros eligió su infancia. No decidimos la familia en la que nacimos, ni las palabras que nos dijeron, ni las heridas que recibimos cuando éramos demasiado pequeños para defendernos. Muchas de las cicatrices emocionales con las que hoy cargamos no son nuestra culpa. No pedimos ser ignorados, rechazados o invalidados. No pedimos crecer sintiendo que debíamos ganarnos el amor de los demás o que nuestras emociones no eran importantes. Pero aquí está la verdad más difícil y más liberadora. Aunque no es nuestra culpa haber sido heridos, sí es nuestra responsabilidad sanar. Nadie más lo hará por nosotros. No podemos volver atrás y cambiar lo que pasó, pero sí podemos decidir qué hacemos con nuestro presente. Tu pasado no define tu futuro. Lo que viviste te marcó, sí, pero no tiene por qué determinar el resto de tu vida. No tienes por qué seguir repitiendo los mismos patrones, no tienes por qué conformarte con el dolor que heredaste. Hoy, en este preciso momento, puedes empezar a escribir una historia diferente. Piensa en esto. Si sigues cargando con la historia de tu infancia sin procesarla, seguirás recreándola sin darte cuenta. Pero si decides mirarla de frente, entenderla y resignificarla, entonces recuperarás el poder sobre tu vida. Eres más que tu historia. Tienes el poder de cambiar tu destino. Tal vez por años te dijeron que no eras suficiente. Tal vez aprendiste que para ser amado debías encajar, o que el mundo era un lugar donde había que estar siempre a la defensiva. Pero eso no tiene que ser verdad para siempre. Puedes aprender a verte con otros ojos, a tratarte con la compasión que nunca recibiste y a darte el amor que un día esperaste de los demás. Este video no es solo para que entiendas tu pasado, sino para que tomes acción en tu presente, porque el dolor solo tiene sentido si nos lleva a transformarnos. Déjame en los comentarios si este video te ayudó a ver tu infancia con otros ojos. ¿Qué heridas reconociste en ti? ¿Qué patrones estás listo para cambiar? Comparte tu experiencia, porque en cada historia hay alguien más que puede encontrar consuelo y fuerza para seguir adelante. Sanar no significa olvidar. Sanar significa entender. Aceptar y decidir que tu vida ya no estará controlada por el dolor del pasado. Y ese poder, el poder de transformar tu historia, siempre ha estado en ti.